presidente, señor director, señores directores que nos halagan con su presencia viniendo de departamentos próximos y por supuesto todos ustedes que son efectivamente los más importantes. Me he pasado un año y pico contando en todo el país que el primer centro cultural nacional que inauguramos fue el de Dolores. Y siempre me gusta resaltarlo porque tiene que ver efectivamente no solo con una política de descentralización que estamos impulsando, sino con una manera específica de entender la descentralización. La descentralización es una idea a la que nadie se opone, pero después pasan cosas raras. Una de las cosas que pasan es que se habla mucho, pero se hace poco. Y otra de las cosas que pasan es que a veces se cae en la dinámica de descentralización, pero no tanto, y corremos el riesgo de que para luchar contra el centralismo de montevideano terminemos fabricando 19 Montevideos y nos olvidemos que la descentralización va más allá de las capitales departamentales. Por eso tomamos la decisión el año pasado de que el primer centro cultural no se inaugurara en una capital departamental. Y ahí este departamento fue punta, porque estaban listos, porque se interesaron, porque pidieron la volada para ser los primeros. Y ahora vuelve a ser punta porque pasa a estar en la lista chiquita de departamentos que tienen más de un centro cultural nacional dentro de sus límites. Pero es muy lindo eso de haber empezado en Dolores como el primer centro cultural nacional y haber empezado fuera de la capital departamental, cosa que repetimos en otros lugares, a veces mucho más chicos que Dolores. Hoy, por poner algunos ejemplos, hay un centro cultural nacional en Pichadero, una pequeña localidad en lo más profundo del departamento de Rivera, pero todavía no hay un centro cultural nacional en Rivera Capital. Hay un centro cultural nacional en La Paloma, Rocha, pero todavía no hay un centro cultural nacional en Rocha Capital. Va a haberlos. Pero es parte de esta política de insistir en que la descentralización va en serio, en ese doble sentido, de ir más allá de las palabras y de ir más allá del tejido evidente de las capitales departamentales. E incluso va más allá en otro sentido, y es que no solo lo estamos aplicando a las políticas culturales, lo estamos aplicando al conjunto de las políticas que impulsamos desde el Ministerio. Por ponerles algunos ejemplos que tienen que ver todavía con cultura, creamos y estamos trabajando intensamente en una red nacional de bibliotecas públicas en todo el país. Como parte de esa red estamos impulsando un proyecto que yo quiero mucho de digitalización de prensa histórica local. Se está haciendo acá y se está haciendo en muchos lugares del país. ¿Por qué? Ustedes saben, una de las fuentes principales de los historiadores es la prensa. Pero una parte muy grande de los historiadores uruguayos, cuando fueron a mirar la prensa, fueron a la prensa Montevideo, a la prensa nacional. Y hay un patrimonio inmenso de información, de opiniones de época, de contextualización, en una enorme cantidad de medios de prensa locales que existieron en todo el país. La mayoría de ellos dejaron de existir, pero están los archivos. Y esos archivos hasta hace muy poco solo existían en papel en el lugar donde el medio de prensa había existido. Entonces era demasiado complicado para, y uno entiende por qué los historiadores terminaron haciendo eso, salir a recorrer la República, sentarse a mirar archivos de medios de prensa locales en todo el país. Bueno, estamos con una política de digitalizarlos, para que en todas partes del país se pueda leer esa prensa histórica de alcance local. Y para que la gente del lugar donde hubo un medio de este tipo pueda comparar con lo que hacían medios locales de otros lugares del mismo departamento, de la región o del país entero. Efectivamente estamos ahora impulsando la segunda suelta de libros a escala nacional, que es una iniciativa que nos gusta mucho, que no inventábamos, existe en otras partes del mundo, que es
combatir eso, primero fomentar la lectura, fomentar el hábito de la lectura. Fomentar además la lectura del libro en papel. Miren, hay una cosa muy interesante. Hace 10 o 15 años había unos pronósticos catastrofistas sobre lo que iba a pasar con el libro. El libro iba a desaparecer porque lo digital lo iba a liquidar. Hoy en día esos pronósticos catastrofistas ya no existen. Primero porque el libro ha demostrado ser mucho más resistente de lo que esperaba, de lo que se esperaba. Segundo porque se han desarrollado estrategias inteligentes, por ejemplo, fortalecer mucho el libro objeto, ese libro bien impreso, bien ilustrado, que es un objeto lindo de tener arriba de una mesa ratona, contra lo que no compite lo digital. Pero además ahora las neurociencias están recomendando que los chiquilines chicos en las escuelas lean en papel, porque los procesos mentales que se activan leyendo en papel son distintos de los que se activan leyendo en pantalla, y los que se activan leyendo en papel son enormemente importantes. Entonces, promover el libro y promover lectura en papel es una cosa muy importante. Y claro, cuando uno piensa eso, a veces el primer reflejo es salgamos a comprar libros, pero hay una cantidad inmensa de libros que duermen en estantes, en las casas de todos nosotros, a todos nos pasa, y que nadie lee. Y un libro que nadie lee es como si no existiera, es como si lo hubieran quemado. Entonces, la jornada de suelta de libros, que se hace coincidiendo con el Día del Libro, consiste en invitar a todos a ese día salir de la casa con uno o dos libros que tengan durmiendo en un estante hace años y que nadie lee, y que los dejen en un lugar público. El banco de una plaza, un purito de una calle, la entrada de una mutualista, lo que sea. Y que si encuentran un libro que les interese que fue dejado por otro, que se lo lleven. Que lo hagan y se lo lleven para casa. Sin condicionalidad. No significa que yo para llevarme un libro tenga que haber dejado uno. Cosas distintas. Puedo dejar o puedo llevar. Y para poner en movimiento esto hacemos un montón de cosas que las hacemos en coordinación con los departamentos de cultura de todas las intendencias. Hemos hecho acopio de libros. El propio ministerio tenía en depósito guardado montones de libros que se los habían donado hace un montón de años. No he hecho nada con eso. Estamos abriendo esas cajas y sacando esos libros para afuera. La Cámara del Libro, las editoriales que componen la Cámara del Libro han donado muchos libros. La Biblioteca Nacional tiene libros en depósito que no necesita y no se regresa con ellos. Muchos particulares, los Rotarios, los Leones, los departamentos de cultura de muchas intendencias. Entonces, hacemos un gran stock de libros que en las horas antes de ese día distribuimos por todo el país, para que esa mañana haya mucho libro a la vista en los espacios públicos. Y por suerte, además, vamos consiguiendo cada vez más socios. Por ejemplo, los principales shoppings del país este año se plegan en la iniciativa y ellos van a encargarse de que haya libros en las instalaciones de los shoppings. ANETRA, que es una de las dos cámaras que hay que reúnen a las empresas de ómnibus interdepartamentales, ya lo hizo el año pasado, lo hace también este año. Nosotros les llevamos libros esa madrugada o el día anterior y ellos se encargan de poner libros en los asientos de muchos ómnibus, para que la persona que se sube a un ómnibus en Montevideo y viene para Mercedes y sabe que tiene unas horas ahí de viaje y se encontró un libro arriba del asiento, lo agarra y de pronto se entusiasma y se lo lee en el viaje. O lo empieza en el viaje. Entonces, también esto lo estamos haciendo con Visión Nacional. Estamos haciendo, veníamos hablando con el intendente de eso cuando veníamos para acá, estamos haciendo una verdadera revolución en el registro civil. Uno de cuyos ejes centrales es fortalecer el interior y fortalecer a los pagos chicos. Ustedes conocen lo más visible de eso, que ahora los alcaldes casan y los intendentes también casan. Eso significa un cambio enorme y significa fortalecer el tercer nivel de gobierno. Significa dignificar el papel del alcalde, darle el rol de referente comunitario elegido por sus vecinos
que debe tener. Y yo le contaba al intendente, cuando empezamos a hacer esto, algunos con cabecita prejuiciosa y muy urbana, me decían, estás loco, ¿cómo vas a poner a un montón de alcaldes que son unos canarios brutos a cazar y a manejar un sistema informático, van a hacer todo mal? ¿Saben qué? Nosotros tenemos un sistema de control, nosotros tenemos un sistema de control y de corrección de errores, y ¿saben qué? Los alcaldes se equivocan menos de lo que se equivocaban los jueces de paz. Hacen mejor el trabajo. Entre otras cosas, porque le dan toda la importancia que tienen. Porque le dan esa dimensión comunitaria que lo convierte en algo muy especial. Pero ahora, hace pocos meses, todavía entraron en vigencia dos cambios más. Uno tiene que ver con la inscripción de chiquilines que nacen. Hasta enero de este año, los chiquilines que nacen tenían que ser inscriptos en una ventana de 10 días en el lugar en que habían nacido. Eso tenía un montón de consecuencias negativas. Una es que falseaban las estadísticas, porque la gente de los pagos chicos se va a tener familia en las capitales o en alguna ciudad más grande que existe en la vuelta. Entonces uno mira las estadísticas de hasta ahora y parece que los pagos chicos nadie tiene familia. Bueno, obviamente es un disparate. Pero además pasaba que la madre que se había ido a tener familia a la capital y que estaba desesperada por volverse a su pago, porque ahí estaba su familia, que le iba a apoyar, que le iba a rodear, sí, se lo habían dicho, pero en medio de todo lo que significa un nacimiento, se olvidaba. Entonces, una de dos. O bien, con un hijo recién nacido, tenía que volver a la capital y pagar un pasaje de ida y vuelta para escribir al hijo. O bien, se hacía lo que se llamaba una inscripción de oficio, en ausencia de la madre, que generó una inscripción con muchos errores. Bueno, desde enero de este año, los niños pueden inscribirse o en el lugar donde nacieron, como se hacía siempre, o en el lugar de residencia de la madre. De modo que la madre perfectamente puede volverse y ahí se mantiene la ventana de 10 días, puede inscribir a su hijo. Vamos a tener estadísticas más reales y vamos a haberle simplificado la vida a la gente. O lo otro que estamos haciendo es, estamos terminando con esas inercias, ¿no?, que hay de la historia. Hasta enero de este año, el matrimonio civil tenía que hacerse en el lugar de residencia de uno de los contrayentes. Eso es una cosa que tenía más de un siglo, que venía de una época en la que era muy difícil mover documentación y verificar que la persona no había disuelto cualquier lazo anterior, que efectivamente era quien decía que era y todo lo demás. Ahora, con los medios que tenemos, no hace falta eso. Bueno, desde enero de este año la gente puede casarse por civil donde se le ocurra, donde tenga ganas. Eso le da más libertad a la gente, pero además le da muchas oportunidades al interior. ¿Por qué si un montevideano le dan ganas de casarse en el primer núcleo poblado de la banda oriental no puede casarse en Villa Soriano, donde efectivamente vamos a estar dentro de un rato? Puede casarse. O si le gusta la sierra, ¿por qué no puede casarse en Villa Serrana, departamento de La Valleja, o en el Valle de Lunarejo, o en Colonia del Sacramento, o donde quieran? Y eso genera oportunidades para el interior. Porque un casamiento significa transporte, significa un local que hay que alquilar, significa cocina, significa mozos que sirvan. Entonces es una oportunidad de trabajo. Entonces, hasta ahora teníamos que la mitad de los uruguayos, todos los que vivían en Montevideo, estaban obligados a casarse en Montevideo. Aunque eventualmente les hubiera gustado la idea de casarse en otro lugar. A veces mentían, miren, a veces mentían, pero ahora se puede hacer sin mentir. La gente se casa donde quiera. Y eso también es una manera de fomentar la circulación dentro del país y de generar oportunidades para el interior. Entonces, esto que estamos haciendo es un hecho importante en sí mismo, porque nominar un centro cultural nacional es un hecho importante en sí mismo. Antes que nada es un reconocimiento, porque nosotros pusimos condiciones para que un lugar, para que un espacio pueda ser reconocido como centro cultural nacional. Tiene que tener un lugar como este, donde pueda hacerse una obra de teatro, un recital de música, tiene que tener espacios donde pueda hacerse una exposición, tiene que tener lugar donde pueda instalarse una biblioteca. Entre otras cosas porque queremos fomentar algo muy importante que tiene la cultura y es que facilita el encuentro con otros, que combate la soledad.
que nos permite ir a lugares donde otros también fueron y ahí generar nuevas relaciones. Y para eso hace falta cierta infraestructura. Entonces, lo primero que ocurre cuando nominamos un centro, un espacio como este, Centro Cultural Nacional, es decir, acá las cosas hicieron muy bien. Acá hay un lugar que está muy bien, que cumple con todas las condiciones necesarias para que haya actividad cultural y para que haya actividad social asociada a la actividad cultural. Y por eso, antes que nada, es un reconocimiento. Y después es incorporarlo a una red nacional, por la que circulan muchas cosas. Circulan exposiciones, circulan elencos, espectáculos. Y de esa manera, la agenda de todos se va enriqueciendo. Lo venimos haciendo y lo vamos a hacer más. Ahora estamos preparando una exposición sobre Leonel Viera. Leonel Viera es una de las figuras más importantes que hubo en la ingeniería nacional, pese a que nunca llegó a recibirse ingeniero. Un calculista increíble y un tipo de avanzada en el manejo de nuevos materiales. Les pongo dos ejemplos de cosas que hicieron, porque está medio olvidado y lo queremos resaltar, y ahora se cumple una fecha redonda de su año. Es el hombre que hizo el puente ondulado de la Barra de Maldonado. No el que se rompió, el otro, el original. Porque el que ahora tuvo dificultades se hizo nuevo para tener dos vías, y es tan complicado lo que el hombre hizo que ahora el nuevo tiene muchísimo menos años que el original, está con problemas y hay que arreglarlo. El de Leonel Viera está intacto, como el día que lo inauguraron. Y el otro ejemplo, que lamentablemente tenemos olvidado y lamentablemente fue objeto de una barbaridad, fue el cilindro municipal de Montevideo. El cilindro municipal fue una obra tan de vanguardia y tan asombrosa técnicamente que los cálculos de Viera se usaron para hacer el Madison Square Garden de Nueva York, que es uno de los lugares de espectáculo más importantes del mundo. El cálculo de techo colgante que hizo Viera para el cilindro municipal se usó para el Madison Square Garden y para otros lugares en el mundo. Increíblemente hoy es un hombre mucho más recordado fuera del lugar que ha hecho. Estamos armando un homenaje a Leonel Viera y estamos en conjunto con el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, armando toda una exposición en paneles para recordarnos entre todos quién fue este hombre, esta gloria, para ver imágenes de su obra. Y eso va a circular entre los centros culturales nacionales. Estar dentro de la red implica participar de esa clase de circulación. Entonces, es un hecho muy importante, ¿sí? Y además de eso, es una pieza más de una estrategia que va más allá de lo cultural, pero que tiene una pata muy fuerte en lo cultural, que consiste en reivindicar el interior, en fortalecer el interior. Y me gusta decirlo siempre, y con esto termino, no como un acto de justicia, o no únicamente como un acto de justicia hacia un interior que ha sido postergado. Es verdad que el interior ha sido históricamente postergado. Y es verdad que por eso el interior se ha perdido muchas oportunidades en muchas cosas. Pero los montevideanos se han perdido la posibilidad de conocer muchísimas cosas valiosas que ocurren en el interior. Entonces, esto no es nada, no es una dádiva de los cracks de Montevideo que les sobran cosas, mandan para el interior. No, no. Esto es un ida y vuelta. Un ida y vuelta en pie de igualdad, todo fundado en la idea central de que todos los uruguayos tenemos la misma dignidad y merecemos el mismo respeto, independientemente de dónde vivamos y dónde hayamos nacido.